Este fin no me pertenece. Los créditos para Oyo usan su link de Wattpad abajo en la descripción. Perdón por la ortografía. Capítulo 11. Primer encuentro / mejor decisión. La mañana era tranquila, los integrantes de la caravana platicaban muy amenamente. Esa misma tarde llegarían a su destino y pese a que les gustaría llegar lo más pronto posible a su hogar, aún querían pasar un poco más de tiempo con sus guardias. Por el lado de los mercenarios se encontraban igual, habían encontrado la compañía de sus escoltados muy divertida. El más beneficiado de ellos fue Naruto, ya que pudo dejar en calzoncillos a la mayoría de miembros de la caravana a causa de apuestas. Ken se encontraba haciendo guardia en la parte de atrás de la caravana. Desde que escuchó la conversación de los miembros de Konoha, siempre tenía un ojo puesto en ellos. La conversación no había llegado a Naruto, pero sí a Hikaru y Subaru, los cuales obstaculizaban cualquier intento de los shinobis por acercarse al rubio. La vigilancia de Ken se vio interrumpida cuando a lo lejos vislumbró un acantilado. Debido a este todos se detuvieron. Ken aprovechó para asomarse y ver la profundidad. Ken-chan, Ken-chan. Escuchó una voz que lo llamaba de fondo. El pelinegro salió de su ensoñación al escuchar a Hikaru. ¿Qué ocurre, Hikaru? El rubio hizo un pequeño puchero. Ken-chan, vengo llamándote desde hace un rato. Vamos a descansar un momento. Señaló a la caravana que descansaba bajo un gran árbol. Vio como el pelinegro parecía seguir metido en sus pensamientos. ¿Qué ocurre, Ken-chan? El mayor, conociendo la curiosidad imparable del rubio, volvió a mirar aquel acantilado, dio un pequeño suspiro y se dispuso a sentarse bajo la sombra de un árbol, pero un poco lejos de la caravana. Solo estaba pensando en la vez que vi por primera vez al jefe. Al escuchar aquello, el rubio rápidamente se sentó cerca de Ken con ambas manos en sus mejillas, expectante a lo que el mayor fuera a decir. Al entender las intenciones del menor, Ken dio un nuevo suspiro y enfocó la vista hacia el otro lado del acantilado. Flashback. Un pelinegro se encontraba en el bosque, había sido contratado para una misión que involucraba mucho dinero. Se sorprendió un poco cuando notó que en el punto de partida se encontraban otros 6 hombres con grandes armas, y un poco más alejados de ellos se encontraban 10 hombres alrededor de una especie de jaula cuadrada, la cual se encontraba cubierta casi en su totalidad por una gruesa manta café. Escuchen, gritó un hombre viejo de aparente 70 años que parecía ser el líder. El trabajo que tienen que hacer consistirá en llevar esta carga, señaló la sospechosa jaula, a la ubicación que nosotros le indicaremos. Es necesario que el trabajo se lleve a cabo en el menor tiempo posible, por eso hemos contratado a los hombres más fuertes. Ken vio como varios de las personas contratadas inflaban sus pechos al escuchar esa frase. A diferencia de los demás, el tono con el que dijeron aquello le dio un mal presentimiento. Sin más que decir, los mercenarios tomaron posiciones alrededor de la jaula, la cual fue puesta en una especie de carreta y era jalada por caballos. Algunos de los hombres hablaban demasiado, mofándose de los demás. Ken solo se limitaba a ignorarlos y seguir con su guardia alta. Sus instintos le decían que debía de tener mucho cuidado. Tras unas horas de viaje, todos se vieron alertados por varios movimientos dentro de la jaula. No le presten atención y apresuren el paso, dijo el viejo. Sin decir más, todos continuaron su camino. Misuri, uno de los mercenarios más desesperantes y burlones que Ken había conocido, al estar haciendo bromas sobre lo que se podría encontrar en la jaula, chocó contra ella, provocando que la gruesa manta se moviera solo unos segundos, los cuales fueron más que suficientes para que el ojo entrenado de Ken pudiera ver lo que se encontraba adentro. La jaula se encontraba llena de pergaminos de sellado por todas partes, no había un solo rincón que no los tuviera. Al centro de aquel gran cubo, un cuerpo entre sentado y parado era sostenido por las muñecas a ambos extremos de la jaula. De su cuello un gran collar sobresalía con una cadena que lo mantenía en el suelo. Abdomen y tobillos se encontraban con grilletes demasiado pesados para el débil cuerpo que sostenían, el cual apenas si se encontraba tapado. Decenas de vendas cubrían enormes manchas rojas que parecían que en cualquier momento se expandieran. Fuera de ellas el cuerpo se encontraba completamente desnudo. La cabeza de aquel ser se encontraba cabizbaja a causa del peso del collar. Por culpa de la manta y la oscuridad no se podía identificar si aquel prisionero era hombre, mujer o los años que tendría. Al ver aquel movimiento, el encargado rápidamente se acercó a la parte de atrás ordenando que todos se detuvieran, con cuidado de no acercarse demasiado a la jaula. La examinó muy cuidadosamente y después de una advertencia y una nueva orden se encaminaron nuevamente hacia su destino. Debido a que la jaula ya no volvió a moverse más, el resto de la tarde pasó muy tranquila. En la noche, al ser pocos los guardias, 3 de ellos se quedaron cuidando al terco viejo que no paraba de mandar. Los otros se dispersaron alrededor del espacio, quedando Ken y otros 4 al cuidado de la jaula.
Al pasar un poco más de medianoche, se escuchó el sonido de pelea debido a unos bandidos de la zona. Aquellos ninjas resultaron ser más fuertes de lo que se pensaba, pero no los suficientes para vencer a Ken, aunque resultó con una herida de kunai en la parte derecha de su estómago. La lucha no tomó mucho tiempo, quedando como ganadores aquellos mercenarios. El fuerte viento que provocó la técnica del último bandido de pie provocó que la sangre salpicara nuevamente los cuerpos que yacían en el suelo, a una gran velocidad, y con un fuerte puñetazo en el estómago Ken logró acabar con el enemigo. Cuando volteó para poder ver el escenario, no pudo evitar abrir los ojos al encontrarse con aquella manta completamente tirada en el suelo. Con la ayuda de la luz de la luna, se podía ver el delgado y frágil cuerpo de un joven que no podía estar más allá de los 18 años, aunque su desnutrición no ayudaba a dar una edad correcta. Se encontraba atado tal y como recordaba ahora. Podía apreciar cómo las cadenas contaban también con varios sellos y como su garganta se encontraba cubierta por una venda manchada en su totalidad por un tono rojo opaco. Su cabello un rubio intenso que, a pesar de estar manchado con sangre y tierra, no dejaba de verse rebelde. Lo que más sorprendía era el color de sus ojos, un hermoso color azul cielo que, de tener algún brillo, podría compararse con aquellas joyas llamadas zafiros. Esos ojos los observaban de una forma penetrante, pero al mismo tiempo no los veían a ellos. Era como si vieran a la nada y a la vez examinaran todo. ¿Inútiles que creen que están haciendo? El viejo sacó a todos de su consternación. El rubio, a ver al viejo, comenzó a mover con fuerza las cadenas tratando inútilmente de soltarse. «Maldito monstruo, deja de moverte», gritó histérico. «Ustedes ayuden, tenemos que movernos de aquí ahora mismo». Aquel viejo se acercó a la jaula y, realizando algunos sellos con sus manos, provocó que al tacto con la jaula todos los sellos lanzaran una descarga eléctrica hacia aquel joven rubio, del cual salió un doloroso alarido antes de caer en la inconsciencia. «Apresúrense, malditos inútiles». Nuevamente cubrió aquella jaula y, ordenando que jalaran a los caballos, se alejaron de aquel lugar a toda prisa. Tras horas de camino pudieron al fin detenerse. Debido a la pérdida de guardias, Ken quedó solo cuidando la jaula. Después de conseguir lo necesario para comer, quedó a pocos centímetros de la jaula, pudiendo ver a aquel joven por el agujero que había provocado la técnica anterior. Antes de que siquiera poder empezar a comer, se vio interrumpido por una intensa mirada. Al girarse al origen de esta, vio unos penetrantes ojos azules que lo observaban. Al no poder comer con esa clase de atención, vio a aquel rubio lanzándole su única bola de arroz. Ante tal acción, los ojos del rubio mostraron señales de una pequeña emoción y con curiosidad vio más intensamente a aquel hombre. «Deja de mirarme, no tiene veneno ni nada por el estilo. De todos modos, no podía comerla contigo mirándome de esa forma». Tras decir eso, volteó nuevamente su rostro sacando un par de cigarrillos de su pantalón y, tras una inhalada, suspiró dejando escapar el humo contenido. «¿Puedes hablar?». No recibió respuesta, solo un suave movimiento para que viera la venda en su cuello. «Supongo que no». Nuevamente dejó salir el humo. «Será mejor que te apresures a comer eso, ya que en un par de minutos continuaremos el viaje». Al escuchar eso, el rubio no desaprovechó la oportunidad y devoró rápidamente la pequeña bola de arroz. A causa de sus cadenas fue algo difícil poder tomarla, acabando justo a tiempo para cuando movieron el carruaje. El día siguiente ocurrió sin percance alguno. Al entrar a un espeso bosque, Ken recibió una mirada que no supo identificar del pequeño rubio, y antes de que se diera cuenta se encontraba rodeado por varios ninjas que atacaron a todos los mercenarios. Mientras daba golpe tras golpe, pudo ver por el rabillo del ojo cómo aquel viejo se alejaba mientras era escoltado por varios de esos ninjas. «Maldito anciano», gritó con furia mientras se acercaba a la velocidad que podía. «Esto fue una trampa desde el inicio». Aquel viejo soltó una asquerosa sonrisa. «Atrapen rápidamente a aquellos hombres, hay que empezar con los experimentos de inmediato». La pérdida de la anterior base retrasó nuestros planes. Los ninjas comenzaron a juntarse alrededor de Ken, quien continuaba peleando cada vez con mayor dificultad a causa de su herida. «¿Qué hacemos con el monstruo, Osamu-sama?», dijo uno de los guardias. «En cuanto atrapen a los demás se encargan de meterlo en la guarida. De todos modos, no puede hacerles nada en este momento». Ken giró su cabeza hacia atrás viendo cómo sus compañeros de trabajo eran acabados uno a uno, dejándolo con apenas las suficientes fuerzas para vivir. Con un último movimiento logró saltar por encima de los ninjas y, tomando impulso con un árbol cercano, utilizó sus puños para destruir la jaula, causando que una gran oleada de tierra cerrara los ojos de los presentes.
Aquellos pocos segundos fueron aprovechados por aquel rubio que al ver cómo los sellos se debilitaban junto a las energías que había obtenido de aquella pequeña comida y rompió con una fuerza monstruosa las cadenas que lo retenían, en un rápido movimiento el joven rubio tomó a Ken del hombro y corrieron a gran velocidad entre los árboles siendo perseguidos por los ninjas. Las manchas de sangre que dejaban ambos cuerpos al saltar no ayudaban a ocultarse de los guardias, su camino se vio interrumpido por un acantilado tan profundo que no dejaba ver su final, el otro extremo se encontraba a más de 30 metros de largo, era imposible poder cruzarlo, los sonidos de los ninjas se escuchaban cada vez más cerca. Ken golpeó con fuerza en el suelo, maldición, gritó con toda su fuerza logrando que de sus manos saliera sangre, malditos creen que por no tener aldea pueden hacer lo que se les plazca con nosotros, dio una rápida mirada al rubio, ni crean que esto se quedara así, con las fuerzas que le quedaban rompió parte de su playera y se la apretó sobre la herida, sacó un kunai con un sello explosivo, chico, no sé qué te haya pasado, comenzó a hablar sin despegar la mirada del bosque, esperando a sus enemigos, y sinceramente en este momento no tenemos tiempo para sentimentalismo, lo que te puedo decir es que yo no voy a dejar que esos malditos hagan conmigo lo que quieran, se puso en posición de pelea, voy a pelear y por lo poco que vi tú también deberías hacerlo, antes de que pudiera darse cuenta la mano de Ken fue sostenida por una gran cadena, cuando se giró al origen de ella vio que procedía del cuello del rubio, la cadena se enroscó fuertemente en sus pies se despejaron del suelo y cuando se dio cuenta se encontraba dando vueltas en el aire, solo pudo sentir cuando las manos del rubio soltaron la cadena provocando que él saliera volando hacia el otro lado del acantilado. La fuerza con la que lo aventaron fue tal que se estrelló contra un árbol provocando que se rompiera una rama y que cayera justo detrás de unos arbustos que escondían todo su cuerpo, la caída había provocado que su herida se abriera y el cansancio comenzó a cobrarle factura a su cuerpo. A través de las hojas y ramas pudo ver cómo aquel rubio se encontraba del otro lado del suelo y le pareció ver una pequeña sonrisa en ese rostro tan lastimado. Antes de que cayera en la inconsciencia, pudo ver cómo el rubio agarraba su kunai que había caído al suelo a causa de la sorpresa y se enfrentaba contra 10 ninjas al mismo tiempo solo utilizando aquella arma y la poca fuerza física que mantenían su cuerpo, pero antes de que se pudiera alegrar por él, vio como un hombre de no más de 30 años con el cabello blanco que llevaba una yucata azul se acercaba a paso lento al rubio y antes de que éste se le lanzara para acabar con ese hombre, el peliblanco hizo varios sellos con sus manos provocando que fuertes corrientes eléctricas traspasaran el cuerpo del rubio. Lo último que pudo escuchar antes de abrir los ojos fueron los gritos de aquel joven y los sonidos de pelea, después de eso todo se puso de un color oscuro. 3 días después Ken se despertó en una pequeña cabaña en el bosque, al parecer lo habían encontrado una pareja joven que se dedicaba a la agricultura, lo habían curado y después de pasar otros 3 días en cama, se despidió agradeciéndoles y se apresuró hacia el acantilado, gracias a las indicaciones de la pareja pudo encontrar el puente que se ocupaba para traspasar. Al llegar al puente no pudo evitar que le diera un ataque de risa y frustración, se encontraba alrededor de media hora de la posición en donde estaban, probablemente hubieran podido atravesarlo y huir lejos. Cuando llegó al bosque golpeó fuertemente un árbol causando que se derrumbara, maldita sea, el tronco no soportó sus múltiples golpes. El lugar estaba completamente limpio sin señales de que alguien hubiera pasado antes. Fin del flashback. Y después, ¿qué pasó Ken-chan? Hikaru estaba casi sobre Ken para que éste le contara lo demás. Luego te lo contaré, el pelinegro se paró y se acercó a la caravana con Hikaru pisándole los talones, vamos que los demás ya están listos para irnos, señaló a la caravana. Muy bien todos júntense, Naruto hizo varios clones para que sostuvieran a todos, no se suelten, y sin más desaparecieron en una nube de humo, apareciendo un segundo después al otro lado del acantilado, vámonos, la caravana continuó su viaje. ¿De qué tanto hablaban? Se acercó Naruto a los dos ya que había notado cómo conversaban y tenía mucha curiosidad. Oh vos, ninguno pudo evitar una sorpresa y una sonrisa, ya que el rubio había aparecido detrás de ellos sin que se dieran cuenta, solo estábamos recordando el pasado, antes de que preguntara otra cosa el rubio fue interrumpido por el llamado de Subaru para que diera su opinión sobre algo, con una señal de mano se alejó de Ken y Subaru y se adelantó al frente de la caravana. Atrás ya ninguno habló, solo se dedicaron a observar el paisaje, en cierto momento el rubio se giró hacia ellos con una sonrisa indicándoles que se acercaran.
En ese momento Ken solo tenía un pensamiento, era sobre un joven rubio encapuchado caminando por las calles concurridas de una aldea. Por un solo segundo sus miradas se conectaron, al girar su cabeza pudo ver cómo aquella figura entraba en un callejón. Él lo siguió tal vez por mero instinto, tal vez por curiosidad o sorpresa, de lo único que estaba seguro era que haber ido tras esa figura fue la mejor decisión que tomó en su vida. Ken y Karu se acercaron rápidamente al rubio y comenzaron a hablar sobre cosas triviales. No pasó mucho tiempo para que se juntaran Keigo y los demás miembros de la caravana. Este fin no me pertenece. Los créditos para Oyousan, su link de Wattpad abajo en la descripción. Perdón por la ortografía. Capítulo 12. Fin del viaje / ojos azul celeste. La noche caía lentamente sobre la Villa del Sol. El atardecer había caído hace un par de horas tras las colinas que protegían gran parte de la aldea. Sus edificios eran de un color blanco acorde con las vestimentas de ciudadanos, las calles adornadas con varios cristales de modo que, cuando el sol se asomara detrás de aquellas ventanas, sus rayos traspasen la cristalería del lugar haciendo que reluzca como solo la Aldea del Sol es conocida. En la parte sur de aquella villa se podía apreciar a un grupo de ninjas ayudando a los habitantes de aquel lugar a guardar los carros de transporte. Muchas gracias por todo. Keigo y los demás miembros de la caravana dieron una pequeña reverencia, la cual fue correspondida por los shinobis. No es por nada, Keigo-san, ¿seguro que no pueden quedarse un poco más? Nos gustaría, pero no queremos causarles problemas. Habló el ninja copia antes que todos. Ya habían desperdiciado una gran parte del tiempo al hacer un tour por la aldea cuando llegaron, y a pesar de que a los ninjas les gustaría quedarse ahí, habían recibido órdenes de regresar lo antes posible para solucionar ciertos asuntos. Es una lástima, suspiró derrotado Keigo hasta que lanzó una mirada a un par de rubios con un brillo especial en sus ojos. Esta noche es el festival y me hubiera gustado que lo vieran. ¿Festival? El par de rubios rápidamente se acercaron con ojos brillos. A sus acompañantes les dio un escalofrío al imaginarse cierta escena. Así es, se está desarrollando en el centro de la ciudad en estos momentos, dijo feliz al captar la atención. Es por eso que no encontramos a muchos habitantes, indicó el estratega recibiendo un asentimiento por parte del mayor. En esa pequeña distracción cierto par desapareció con una mirada cómplice. ¿Os? Ken voltea hacia su jefe pero demasiado tarde, este ya se encontraba desaparecido. Soltó un suspiro. Vamos, Subaru, es mejor que lo encontremos antes de que cause problemas. El peliazul asintió. Keigo-san, al parecer sí podremos disfrutar de festival, esperamos verlos en un momento. Primero tenemos que localizar a Aniki, y tras una breve reverencia ambos ninjas fueron tras cierto par de rubios. Los ninjas de Konoha solo veían el lugar iluminado al centro de la ciudad, tenían órdenes expresas de volver lo antes posible, pero con aquel rubio, no podían irse sin Naruto, tampoco es que quisieran irse sin él. Sin embargo, entre varias personas comenzaban a emerger ciertas dudas. Al ver las caras de los demás, Kakashi les ordenó que se dispersaran. Al no poder irse, lo mejor era dispersarse y tratar de espiar un poco al rubio. Tenían la esperanza de que con el ambiente tal vez pudieran acercarse al rubio. En la parte centro de la ciudad, Ken y Subaru fueron a buscar rápidamente a su jefe y amigo. Al encontrarlo solo pudieron dar un fuerte suspiro. Ambos rubios se encontraban con yukatas, máscaras en la cabeza, algodón de azúcar, algunos takoyakis y uno que otro bocadillo. Se encontraban completamente sumergidos en el espíritu del festival. Con una rápida mirada de complicidad, ambos rubios tomaron a sus amigos y se perdieron en la multitud. Los otros dos no hicieron nada para replicar, conocían demasiado bien a esos dos para saber que no los dejarían ir hasta que hayan probado todos y cada uno de los juegos. Al verse derrotados, Ken tomó un poco del algodón de azúcar mientras Subaru repetía su acción con el takoyaki de Naruto y se dejaron llevar. Se asegurarían de observar a los ninjas de Konoha después. Los ninjas de Konoha solo podían ver desde un lugar lejano cómo aquellas cuatro personas se divertían, jugaban y comían. A pesar de que el ambiente del festival era muy bueno, no podían sentirse lo suficientemente animados como para aprovecharlo, solo podían atormentarse con los recuerdos y descubrimientos de su viaje. Las sonrisas de aquel rubio era algo que en su momento les pareció algo tan insignificante, pero que ahora podían darse cuenta que era irreemplazable en la aldea. Tras la ausencia del rubio, el ambiente que los rodeaba se volvió deprimente, y aunque alguien trataba de animarlo, el sentimiento que transmitía esa persona era irreemplazable. Se dieron cuenta que aquella sonrisa era la que los impulsaba a no rendirse, con el solo hecho de ver a Naruto siguiendo su camino sin importarle los obstáculos o impedimentos, de los que ahora se habían
enterado, con aquella aura tan radiante. Tenían aquella bella sonrisa que ahora sabían era para alegrar a los demás, y no solo se trataba de capricho de su portador, no, ahora entendían o al menos podían comenzar a entender que tras aquella felicidad disfrazada se encontraba un joven niño tratando de alejarse de prejuicios mal impuestos a su persona, se sentían realmente mal por ya no ser merecedores de tal acto tan noble. Hikaru y Naruto se encontraban tratando de atrapar peces con redes con mucho entusiasmo. Al estar tan concentrado, Hikaru no pudo evitar recordar cierta conversación con el pelinegro, vio como lentamente su pez caía al agua provocando un pequeño salpicón y no pudo evitar recordar aquella época. Flashback. En un callejón se podía ver cómo el cuerpo de un hombre caía estruendosamente contra un charco de agua sucia. Por favor no, te prometo que le pagaré, rogaba inútilmente por su vida a una pequeña figura que sostenía una aguja ensangrentada. Te lo advertí, un hombre de tez morena con aparentes 45 años, cabello negro con algunas canas asomándose, bien vestido con traje se acercó a aquel hombre moribundo, detrás de él se encontraban 6 personas más, al parecer sus guardaespaldas vestidos también con traje, pero no tan elegantes como aquel hombre. Debes saber que nadie se escapa de mí, le sostuvo fuertemente sus cabellos apreciando la cara de horror del hombre para luego aventarlo de nueva cuenta contra el piso. Por favor, se arrastró para tomar el tobillo de aquel hombre, recibiendo una fuerte patada que lo mandó a estrellarse contra los botes de basura, se sacudió su saco como si quisiera eliminar basura inexistente. Ya sabes qué hacer, recibió un asentimiento por parte de aquel niño y se alejó ignorando los gritos de dolor que se escuchaban en aquel callejón. En una pequeña mansión se encontraban varios hombres reunidos mientras comían y bebían hasta saciarse contando grandes cantidades de dinero o manoseando a un que otra prostituta que se paseaba por el lugar. En un rincón de aquel salón se encontraba un joven rubio de aparentes 13 años, su cabello era largo a la altura del hombro escondiendo sus ojos, algunas vendas se encontraban enrolladas en brazos y pies, al acercarse se podía apreciar que esas vendas no eran un simple adorno, comía lentamente un pequeño pedazo de carne, sobras que apenas pudo conseguir para sí mismo. 10. Llamó a aquel hombre que parecía ser el líder, el mencionado se crispó un poco por la sorpresa, pero se levantó rápidamente acercando al centro de la habitación en la que se encontraba aquel nefasto hombre sentado, teniendo en cada lado una prostituta manoseándolo. Me han llegado reportes de personas que están causando problemas en mi territorio, encárgate de ellos, dijo en tono amenazante sin pararse un solo manito en observar a aquel pequeño. Y, respondió en tono monótono y regresó a su pequeño rincón, percatándose de que su pequeña comida había desaparecido, volteó a aquellos hombres que lo ignoraban sin esconder su risa. Él solo se volvió a sentar hasta recibir nuevas órdenes teniendo su mirada gacha. En otra parte de la ciudad se encontraban 2 encapuchados al parecer perdidos. ¿Seguro que es por aquí, Ken? Si estoy seguro, la ciudad es la indicada, confirmaba mientras veía un pequeño papel en su mano con un nombre señalado. El de menor estatura suspiró, supongo que solo nos queda buscar y obtener la información nosotros mismos. Ambos asistieron y desaparecieron en un rápido parpadeo. Naruto paseaba por las calles de aquel lugar, las calles casi estaban desiertas a excepción de varias personas desnutridas y otras tiradas en las calles, la aldea le recordaba a la escena del país de las olas, pero con una gran excepción la tierra completamente árida, las temperaturas demasiado bajas haciendo casi imposible encontrar vegetación. Su atención se desvió a un pequeño callejón en donde vio como un pequeño niño de 6 años con apenas unos tirones de ropas estaba siendo apaleado por un tipo. Antes de que él pudiera hacer algo vio como en un rápido movimiento una pequeña figura se posaba en la espalda del hombre haciéndolo caer al suelo al incrustarle una pequeña aguja en el cuello. El hombre murió al instante. Naruto se acercó en silencio escondiendo su presencia, la figura le dio un rápido vistazo al pequeño, lárgate de aquí, su voz tenía cierta rabia, pero no dirigida al niño, el pequeño se levantó velozmente y se encaminó a la salida del callejón, espera, gritó espantando al niño, el cual se giró algo asustado, toma, las manos del niño atraparon un pequeño pedazo de pan, vio asombrado a aquel joven que se encontraba de espaldas a él, no se te ocurra volver, el niño asintió vigorosamente y corrió feliz fuera de aquel lugar. Una vez que el niño se alejó lo suficiente el joven dirigió su mirada hacia unos botes de basura cercanos a la salida, sal ahora, se puso en posición de defensa, un encapuchado salió con las manos arriba en señal de paz, ¿quién eres y qué quieres?, exigió. No era normal ver turistas por aquella zona.
Naruto se retiró la capucha con cuidado y se acercó con las manos aún levantadas. No vengo a pelear. Al ver que el otro no bajaba su defensa continuó, solo vengo por trabajo, estoy buscando información sobre cierto grupo. Al rubio menor se le hizo sospechoso, pero por más que tratara de analizar al joven delante de él no lograba encontrar alguna mentira o mala intención, se descolocó por ver emociones tan contrarias a su ambiente natural. Antes de que pudiera decir algo más, un encapuchado mayor apareció cerca del rubio y le susurró algunas cosas al oído. El rubio solo asintió. Me tengo que ir, nos vemos luego, le dijo con una breve sonrisa y desapareció junto al otro hombre. El joven solo se quedó parado sin saber lo que ocurría, no se dio cuenta en qué momento se habían acercado dos hombres que lo vieron junto a aquel cadáver. La fuerza de una patada lo estrelló contra una pared provocando que escupiera sangre. Antes de darse cuenta estaba siendo pisado por varios pies. Deténganse, la voz hizo que todos se calmaran para dejarle espacio. El hombre se agachó tomando del mentón. 10, 10, 10. Habló con ironía repitiendo ese estúpido número que cumplía la función de un nombre. Cada vez que salía de la boca de aquel asqueroso ser no podía evitar pensar en él como un mero objeto. Dime por qué se te ocurrió matar a uno de mis subordinados. Apretó su aguerre sobre el mentón. Recuerda que tú solo puedes matar cuando yo te lo digo. El rubio pretendía decir algo pero antes de que alguna palabra saliera de su boca un fuerte puño se impactó contra su mejilla. Tú solo puedes hablar si yo lo hago, solo puedes respirar si es que yo te doy permiso. No eres más que un simple perro que debe seguir las órdenes de su amo. En algún momento se levantó y comenzó a golpear el estómago de aquel chico el cual solo podía poner ambos brazos tratando de proteger sus puntos vitales. Con tan solo 6 años de edad ya se encontraba huérfano y viviendo en las calles de aquel basurero que se hacía llamar ciudad. Hace mucho que había perdido ese título, llevaba más de una década desde que llegó aquel asqueroso hombre arremetiendo contra todo a su paso y apoderándose de tan olvidada villa. Con el paso del tiempo comenzó a imponer impuestos, castigos, todo se iba directo a los bolsillos de aquel ser. Tras la muerte de su madre su único apoyo, supo que no había forma de ser feliz o escapar, robaba comida para sobrevivir, se enfrentaba con los demás para conseguir un poco de sustento. A medida que fue creciendo sus habilidades se fueron puliendo al punto de que su nombre se extendió siendo cada vez más fácil para él obtener lo que necesitaba. Todo parecía ir bien, hasta que él apareció. El muy desgraciado lo había atrapado en un callejón y se vio rodeado de aquella banda de perros. Lo que supo después de eso es que se encontraba robando y deshaciéndose de personas por órdenes de aquel hombre. Muchas veces intentó escapar pero al ser apenas un niño de no más de 7 años no podía hacer nada. Los castigos aumentaban cada vez hasta que sus ganas de escapar disminuyeron. Por más lejos que llegaba en cada intento lo atrapaban y después de eso, lo mejor era no recordarlo. Levantó su mirada hacia aquel hombre que no dejaba de patearlo. Por un momento en su cabeza apareció la sonrisa de aquel niño tras haberle regalado ese pedazo de pan. Qué ridículo parecía que estuviera tan feliz por eso. Se permitió recordar la sonrisa que le daba su mamá cuando lograba conseguir algo para él, como ella era feliz con el solo hecho de que él tuviera algo que comer. Cuando él le preguntaba a ella le decía que había comido su parte y lo alentaba a acabarse todo, él le daba una sonrisa. Después se enteró que lo poco que podía conseguir ella se lo daba todo a él. Quería enojarse por lo tonta y irresponsable que fue, pero al recordar aquella sonrisa que no contenía nada más que felicidad por su hijo evitaba que llegara a tener algún otro sentimiento aparte de amor y agradecimiento. La sonrisa de cierto rubio tan pequeña pero a la vez cargada de sentimientos, tan parecido a ella con esos ojos azules como su madre. El cabello de ella era de un castaño claro oscurecido a causa de la suciedad, pero aquellos ojos era algo que no olvidaría nunca, un azul claro como el mar de los cuentos que ella relataba. Al llegarle esos recuerdos se permitió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, pelear. Cuando el bastardo se acercó a él seguramente para darle otro puñetazo en su cara, se acercó y le escupió manchando aquella fea cara de saliva y sangre. Maldito bastardo, sacó todo su odio contenido. Maldito niño bastardo, gritó. Con una señal le dieron una navaja y la acercó al cuello del rubio. Te voy a enseñar a respetar, maldito perro. Un ligero hilo de sangre salió de su garganta. Te voy a arrancar esa maldita lengua sucia. Vio la hoja acercarse a su boca, mas no desvió la mirada. No iba a dejar que ese desgraciado volviera a controlarlo. Cuando estaba preparado para aceptar la muerte, vio como el techo era destruido provocando varios heridos. A causa de sus heridas su vista se vio nublada cada vez más. Mientras su conciencia se desvanecía podía ver como dos figuras se encargaban de matar a esos perros lamebotas.
pestañeó varias veces, se alegró cuando vio cómo aquel asqueroso hombre era atravesado por un brazo, vio cómo escupía sangre mientras el horror se dibujaba en sus ojos al vislumbrar la muerte. «Te lo mereces, bastardo», fue lo último que vio antes de caer en la inconsciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, al llegar los recuerdos se levantó rápidamente, siendo detenido por una mano. «No deberías levantarte tan rápido, niño, aún no sanan tus heridas», le señaló un hombre pelinegro de gran musculatura. «¿Quién eres?», dijo con desconfianza. Una mano apretó su pecho para que se relajara, hasta entonces se dio cuenta de la persona a su derecho que lo hizo recostar, encontrándose con unos hermosos ojos azules. «¿Eres el de esa vez?», el rubio asintió. «Dormiste durante mucho tiempo», le dio una ligera sonrisa algo parecida a la de aquella mujer. «¿Qué pasó?». «Como te explico todo, vos mejor no lo piense», es malo tratando de explicarse. «Oye, Aniki es el mejor», dijo un peliazul que se encontraba llegando por una puerta. El rubio infló su pecho, aunque no es el mejor explicando, y lo desinfló. «Solo digamos que nuestro trabajo consistía en deshacernos de aquel grupo», respondió el pelinegro. El rubio menor examinó con sus ojos cómo el rubio peleaba con el pelinegro, este le respondía y el peliazul ayudaba al rubio en ocasiones, en otras solo empeoraba las cosas. No pudo evitar que una ligera risa saliera de sus labios por una escena tan ridícula. Se preguntaba si en verdad aquellas personas habían acabado con los hombres que mortificaron la aldea durante tanto tiempo. Parecía algo ridículo que aún no podía creer. Su risa llamó la atención de los presentes, provocando que el rubio se acercara nuevamente a él. «Por cierto, no nos hemos presentado. Mi nombre es Naruto, el de ahí, el Ken Subaru», dijo señalando al pelinegro y peliazul respectivamente. «¿Cómo te llamas?». Él lo pensó un momento tratando de recordar aquel nombre que creía olvidado. Sonrió al recordar cómo su madre se lo repetía con alegría. «Hikaru», dijo casi en un susurro con los ojos cerrados. Se encontraba frente a aquel edificio ahora destruido que por tanto tiempo representó una prisión para él. Giró para ver lo que antes era una ciudad de la que ahora solo eran escombros. La mayoría de las personas ahí estaban podridas hasta los dientes. Los pocos habitantes que había se habían retirado hace mucho mientras él se recuperaba. Ahora libre de amenazas, eran libres de ir a donde quisieran. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una mano que reposaba en sus delgados hombros. «Vamos, Hikaru», él asintió. «Apúrate, niño», habló Ken, quien ya había comenzado a caminar. Subaru los esperaba a ambos. «No soy un niño», replicó con una voz infantil. El pelinegro solo sonrió ante la actitud infantil tan parecida a la de su jefe. «Soy un adulto», infló su pecho. Naruto se permitió reír un poco ante la actitud de sus compañeros. «Oh, vamos», acarició sus cabellos hasta despeinarlos. «¿Qué tiene de malo ser un niño?», le dijo inocente con una sonrisa infantil pero sincera. Hikaru reflexionó un momento, quería reprochar que él ya era grande, pero se dio cuenta que el rubio tenía razón. Desde temprana edad se obligó a convertirse en adulto para sobrevivir a aquella horrible aldea. Ahora que había desaparecido, nada lo obligaba a continuar, a seguir actuando como un adulto que sabía que no era. Tras ese razonamiento dejó que aquellos dedos amables acariciaran su cabeza de esa forma tan cariñosa que había olvidado. «Solo por esta vez», dijo con un puchero mientras acercaba su cabeza al rubio mayor. Naruto sonrió al igual que sus compañeros. Los cuatro emprendieron camino hacia lo que se convertiría su nuevo hogar. Fin del flashback. Hikaru volteó hacia Naruto, quien al fin logró conseguir un pez. En su cara se expresaba lo alegre y divertido que se encontraba. «Me alegra que hayas atrapado un pez, Aniki. Parece que al fin lo logró. Vos, esperaba que lo lograra antes de acabarse todo el dinero». Naruto les mostró con orgullo la pequeña bolsa con el pez dentro. Ken y Subaru sonrieron ante la alegría de su jefe, y es que así era él, una persona capaz de encontrar la mayor de las alegrías en algo tan pequeño, una persona dispuesta a extender su brazo a un desconocido. En esos momentos Hikaru recordaba a su mamá y la sonrisa que ella mantenía cuando él lograba comer. Al ver sonreír a Naruto lograba comprender la felicidad que sentía su madre al saber que él estaría bien. Si aquel joven de ojos zafiros era feliz, él también lo era. Su sonrisa era algo que contagiaba a todos. «Wow, Naruni es asombroso», lo abrazó por la espalda. «Yo también atraparé uno. Yo también quiero conseguir uno como el de Aniki. Ya que estamos en esto, ¿qué les parece ver quién atrapa uno primero?», dijo el rubio mayor viéndolos a todos. Se vieron con determinación en sus ojos. En el pequeño puesto se encontraban 4 hombres tratando de atrapar peces muy resbaladizos. Sus gritos y desafíos pronto atrajeron la atención de la gente.
El festival había acabado, los rayos del sol se empezaban a asomar por las colinas, las calles se encontraban desiertas, en un pequeño edificio sencillo, pero a la vez elegante con forma de una pequeña torre se encontraban 4 personas conversando. Muy bien, con esto el acuerdo queda sellado, indicó un viejo de alrededor de 80 años, tenía una barba gris larga vistiendo con una túnica de un azul rey, de la mesa que se encontraba frente a sí agarró un pequeño papel con varias firmas en él. Me alegro mucho de que podamos formar una alianza, Naruto-san. El rubio sentado frente al hombre viejo sonrió. El gusto es mío, nosotros respetaremos el acuerdo, sobra decir, la sonrisa que antes tenía en la cara se desvaneció, sus ojos adquirieron un tono rojizo, un aura intimidante lo rodeaba, lo que ocurrirá si usted decide traicionarnos. Al hombre viejo y a su acompañante les recorrió un escalofrío. No se preocupe, sabe usted que no es así, respondió seguro Keigo con un aura tranquilizadora digna del consejero del líder de aquella aldea. Me alegro de escuchar eso, volvió a su tono tranquilo en un segundo. Bien, si es todo me retiro. Se levantó de aquella silla y dio una reverencia. Fue un placer trabajar y hacer negocios con usted. Le extendió una mano a aquel hombre y con un apretón se cerró el trato. Creo que nosotros nos veremos después, Keigo-san. El mencionado asintió y tras otra breve reverencia por parte de su acompañante pelinegro, Ken y Naruto desaparecieron de la sala. Los rayos del sol que iluminaban la aldea despidieron a los mercenarios y los shinobis, la caravana los despedía amablemente desde la entrada. Nos vemos después, Keigo-san. Lo mismo digo, Naruto-san. El castaño apretó el agarre sobre Naruto. También para ustedes fue un gusto. Despidió de la misma manera a Ken y Subaru, deteniéndose unos momentos con Hikaru para darle una pequeña bolsa de dulces. Wow, gracias por los dulces, Keigo-chan. Una mirada de alegría inundaba su cara. ¿Quieres, Naruni? Le ofreció la pequeña bolsa verde. Quizás para después, deberías guardarlos para el viaje. Naruto revolvió sus cabellos, el menor captó el menaje escondido en aquel gesto. Después de que se despidieran, los shinobis se adentraron al bosque cercano.